Muy bien, hermanos. Hoy estamos terminando. El Señor nos ha permitido llegar hasta aquí, así que estamos terminando con esta serie de mensajes que hemos dado a llamar por sus frutos, los conoceréis. Esta serie en donde el apóstol Juan, con este corazón de pastor que él tenía, con este corazón de padre espiritual, al escribirle a esta iglesia, el apóstol Juan, con mucho amor, pero con mucha preocupación y con mucha seriedad, advierte a la iglesia, y de eso se ha estado tratando esta serie de mensajes que hemos venido viendo, de esta advertencia tan seria que el apóstol Juan nos deja, porque obviamente también es para la iglesia en nuestros tiempos, y esto es de que debemos probar a aquellas personas que se acercan a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia, personas que vienen a hablarnos, según ellos, de parte de Dios, pero sin embargo, Juan nos dice, tengan mucho cuidado, porque hay muchos que ya han salido, muchos que se hacen llamar profetas, dice el apóstol Juan. Nosotros, por aplicación, podemos decir de que hay muchos profetas también, entre comillas, en nuestros días, muchos que se hacen llamar apóstoles, entre comillas, en nuestros días, pero llámense como se llamen, ¿se acuerdan? Se hagan llamar obispos, se hagan llamar ministros de Dios, se hagan llamar pastores, sacerdotes, etc. Quien sea que sea, llámese como se llame, pues entonces la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros tenemos que probar cuál es el espíritu que está detrás de estos hombres para que nosotros podamos confirmar si realmente vienen de parte de Dios, son bienvenidos, los vamos a escuchar. Pero si no vienen de parte de Dios, no los vamos a escuchar. Por eso, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, la exhortación es la siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nosotros hemos venido analizando el capítulo 4 y el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan, porque allí nosotros identificamos 12 señales que el apóstol nos deja justamente para que podamos probar los espíritus que están detrás de estos hombres. Ya hemos analizado 11 de esas señales, hoy estamos llegando a la última. Pero son estas señales que nos sirven de tanto a nosotros para poder saber, porque estas son señales que no son producidas por los hombres, sino que son producidas por el Espíritu Santo de Dios en aquellos que real y verdaderamente vienen de parte de Dios. Por contraparte, en aquellos que no están siendo enviados por Dios, en ellos estas señales que hemos visto, las 11 anteriores, más la que vamos a terminar de ver hoy, más tantas otras, no son las únicas, pero Juan nos deja 12, en aquellos que no son del Señor no son evidentes. Y estas señales tienen que ver con lo que creen, con lo que enseñan y con lo que practican referente a la palabra de Dios. Vamos entonces hoy a analizar la 12ª señal, y es esta que dice de que el Espíritu de Dios nos lleva a tener comunión con Él en la oración. Entonces vamos a leer 1 de Juan, capítulo 5, verso 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermoso pasaje y hermosa
también esta última evidencia. La última evidencia de la presencia del Espíritu Santo tiene que ver con este hecho tan maravilloso, con esta gracia, con este regalo que el Señor nos ha dado de poder nosotros comunicarnos con este Dios glorioso y eterno, y nosotros nos comunicamos con Dios, nosotros hablamos con Dios por medio de ¿qué cosa? Por medio de la oración. Por eso es este recurso tan, pero tan glorioso, tan valioso que el Señor nos ha dejado, poder acercarnos nosotros a Él por medio de la oración. Dios se comunica con nosotros, Dios se comunica con su pueblo a través de su palabra revelada. Así ocurre en nuestros días. Dios se comunica con su pueblo por medio de su palabra y su pueblo, la iglesia del Señor Jesucristo, se comunica con su Dios por medio de la oración, y allí es donde se completa esta comunicación de Dios para con su pueblo y de su pueblo para con Dios. Y todo esto lo hace, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque vieron de que no siempre es fácil venir a Dios en oración. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa y tengo muchas luchas, muchas veces para ir a Dios en oración. Yo creo que es la experiencia de todos. ¿Por qué? Bueno, porque todavía estamos en este cuerpo de carne, todavía luchamos con los deseos de la carne, como el Señor le dijo a sus discípulos cuando los invita a orar allá en Getsemaní, y les dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hay resistencia, etc. Entonces, a veces no es fácil llevar a cabo una vida consistente de oración, pero más allá de eso, es una experiencia que es real en aquellos que son del Señor. Luchemos más, luchemos menos, a veces tenemos épocas y demás, pero más allá de eso siempre es real en los hijos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios nos mueve, nos ayuda a poder estar en comunión con nuestro Señor. En el mismo momento en que una persona ha acudido al Señor Jesucristo, clamando por el perdón de sus pecados, y ha puesto su confianza en el sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz para poder pagar justamente por esos pecados, a partir de ese momento, a partir de la conversión de la persona, pues Dios ha comenzado un proceso de transformación gloriosa en aquellos que ahora pasan a ser parte de su pueblo, y esta transformación, esta obra de gracia, esta obra poderosa, la hace por medio del Espíritu Santo. Y parte de esta obra que el Espíritu Santo del Señor hace en nosotros, lo hace justamente también por nuestras oraciones, a través de nuestra vida de oración. Voy a estar leyendo, y los invito a que me acompañen allí en un instante, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Pero la palabra de Dios nos enseña de que muchas veces no sabemos qué decirle al Señor. Muchas veces no encontramos las palabras, muchas veces, quizás a veces estamos confundidos, quizás a veces estamos abrumados, y muchas veces no sabemos exactamente qué pedir o cómo hacerlo, qué no pedir. Y la palabra de Dios nos enseña algo que es realmente glorioso. Nos enseña de que el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hace? Ora por nosotros. Esto es glorioso. Él ora por nosotros, y esto lo hace dentro de la misma comunión que existe allí en el seno de la Trinidad, del único Dios. Fíjense, Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es hermoso, porque a pesar de que no siempre tal vez estemos pidiendo
de acuerdo, conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios se encarga de hacerlo por nosotros. Es un misterio, pero así dice el Señor que ocurre. El Espíritu Santo de Dios está allí ayudándonos, está intercediendo por nosotros ante Dios y lo hace por nuestro bien, por nuestro bienestar. Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos y sabe exactamente cuál es el momento en el que va a proveer de aquellas cosas que Él sabe que necesitamos. Por tanto, aunque nosotros muchas veces no sepamos exactamente qué decir o que a veces no estemos orando conforme a la voluntad de Dios, pues Él no está confundido. El Espíritu Santo, Él escudriña nuestros corazones y Él sabe exactamente qué es lo mejor para nosotros. Dios sabe qué es lo mejor para sus hijos. No obstante, las peticiones que Dios responde son aquellas que son hechas conforme a su voluntad. Es por eso que en el verso 14 de nuestro texto de hoy, Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, Él nos oye, pero hay una condición. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y bueno, pero a veces no sabemos, bueno, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, pero para que nosotros podamos orar conforme a su voluntad, lo que necesitamos hacer es saber y conocer cuál es su voluntad, obviamente, para nuestras vidas. ¿Y dónde nosotros encontramos su voluntad? Pues en su palabra, pero al mismo tiempo el Señor Jesucristo nos dejó un modelo de oración para que nosotros podamos orar conforme a su voluntad. Para que en aquellos momentos en donde entramos en duda, en confusión, etc., podamos acordarnos de esta oración modelo que Él nos ha dejado y sobre la base de los principios del Padre Nuestro, podamos orar a Dios conforme a su voluntad. Nosotros hace 8 meses, si se acuerdan, hicimos una serie de mensajes sobre el Padre Nuestro, que nos habrá llevado unas 8 o 10 semanas, no recuerdo bien. Bueno, nosotros lo que hicimos en aquel momento, que nos llevó todas estas semanas, lo vamos a hacer ahora en los minutos que nos quedan. O sea, vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos en aquel momento, pero es bueno que lo hagamos porque sirve para refrescar nuestras memorias, para reafirmar conceptos y para poder volver nosotros a alinear nuestro corazón conforme a la voluntad de Dios en lo que hace a nuestra vida de oración. Entonces, tomándonos de el Padre Nuestro, como Mateo nos lo ha dejado en su Evangelio, sabemos que el Padre Nuestro lo tenemos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer la versión que nos ha dejado Mateo y comienza diciendo así, Mateo capítulo 6, la primera parte del verso 9, y comienza diciendo cuando el Señor nos enseña a orar y dice, vosotros oraréis así, y comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, mucho para decir que esto, pero sencillamente, en primer lugar, lo que nos está recordando esta parte de esta oración, de este modelo de oración, se nos recuerda esta hermosa y esta gloriosa realidad de que por nosotros haber confiado en el Hijo de Dios, por haber puesto nuestra fe en el sacrificio del Señor Jesucristo y por habernos arrepentido genuinamente de nuestros pecados, pues ahora el Señor dice que somos sus hijos. Esta es una gloriosa verdad. Ahora somos llamados hijos de Dios. Entonces este Dios que está sentado en gloria infinita, que está sentado en santidad infinita, que es infinitamente todopoderoso y que reúne todas estas perfecciones en su ser, este Dios tan pero tan glorioso ahora se ha convertido en nuestro Padre y nosotros en sus hijos.
Por eso comienza de esta forma diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto significa de que nosotros ya no debemos sentir temor de acercarnos a nuestro Padre Celestial, ni de entrar a su presencia por causa de nuestros pecados, porque nosotros sabemos de que nuestros pecados han sido pagados absolutamente por su Hijo en la cruz. Y nosotros, al haber puesto nuestra confianza en esa cruz, ahora formamos parte de la familia de Dios. Y ahora nos podemos acercar a este Dios, a este Padre Celestial. ¿De qué manera? Con absoluta confianza. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestras oraciones. Así como un hijo que es amado por su padre, así como ese hijo que ama a su padre, así como estos hijos pequeñitos que tienen una confianza única con sus padres, pues del mismo modo se nos enseña a acercarnos a nuestro Padre terrenal. Fíjense, Gálatas capítulo 4, versos 6 al 7, el apóstol Pablo habla justamente de esta confianza que ahora tenemos nosotros, y que Dios está deseoso de que nosotros nos acerquemos a Él de esta manera. Gálatas capítulo 4, versos 6 al 7, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Abba Padre, ¿qué significa? Creo que lo sabemos, pero era una forma muy, pero muy cariñosa. Esto es arameo, pero era uno de los idiomas que se usaban allí en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, y por medio de esta forma, por medio de decir Abba Padre, representaba una forma de muchísima confianza, era una forma muy, pero muy amorosa, muy familiar, muy cariñosa, en la que los hijos se acercaban a los padres y se referían a sus padres en los tiempos del Señor Jesús. Entonces es como que esos hijos se acercaban a sus padres y le decían papá o papito querido. Era algo muy familiar, muy coloquial, de muchísima confianza, de muchísimo amor. Ahora bien, yo sé de que yo he escuchado personas orar así y referirse así a Dios y decirle papito, amado, etc. No está mal porque acá tenemos respaldo. Yo sé que quizás no todos se sientan cómodos. Yo no me siento cómodo en referirme así a Dios y me refiero de otra forma, pero más allá de cómo nos refiramos a Dios, en eso creo que podemos tener libertad. A lo que apunta esto es a esta comunión, a este sentir, a poder entender de que ese Dios en el que hemos puesto nuestra confianza no es un Dios lejano que está ya sentado en un trono a millones de kilómetros en el cielo y con un palo en la mano esperando que nos equivoquemos para darnos por la cabeza. No, es un Dios lleno de gracia, lleno de amor, que ha hecho todo lo que tenía que hacer y lo hizo por amor a nosotros, envió a su Hijo, murió en la cruz, y si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra confianza en la sangre de su Hijo, pues hemos sido adoptados, hemos sido recibidos en la familia de Dios, y es una verdad gloriosa. Así que cuando nosotros comenzamos a orar, para comenzar a hacerlo conforme a la voluntad de Dios, pues entonces es muy importante que podamos tener esta verdad gloriosa en nuestras mentes. Y no nos acerquemos con temor, sino que nos acerquemos con amor, con confianza, pero también con suma reverencia. Porque tener confianza no significa tampoco faltar el respeto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en primera instancia, obviamente, muchísimo más que decir sobre esto, pero seguimos avanzando. La segunda parte del verso 9 de Mateo 6, ahora el Señor nos
dice de que para orar conforme a la voluntad de Dios Padre, tenemos que santificar su nombre, santificado sea tu nombre. Y recordamos que cuando hablamos del nombre de Dios, nos estamos refiriendo a todo lo que Dios es. Es decir, que su nombre representa todo su ser, toda su naturaleza, toda su gloria, todo su poder, toda su santidad, y podríamos seguir enumerando otra vez estos atributos o estas perfecciones que hacen al ser de Dios. Entonces, santificar el nombre de Dios significa que no solo voy a reconocer todos estos aspectos gloriosos e infinitos de su carácter, sino que también es tan importante que nosotros agradezcamos por quién Dios es y cómo es y por lo que Él es. Porque entonces, cuando yo pienso en todas estas perfecciones tan gloriosas de su carácter, nosotros podemos acercarnos y darle gracias, porque si Dios no fuese todopoderoso, ¿cómo podríamos tener nosotros confianza de que Dios puede salvar nuestras almas por el resto de la eternidad? Si Él no fuese todopoderoso, pero Dios es todopoderoso. Y eso tiene que ver con sus perfecciones, y esto es lo que refleja su nombre. Imagínense, si Dios no fuese infinito en santidad, necesitamos agradecer a Dios porque Él es un Dios santo, realmente santo, infinito en santidad. ¿Se imaginan si Dios no fuese infinitamente santo? Como podemos ver en la mitología, porque son mitos, no es cierto, pero vemos en los dioses paganos que lo menos que eran santos. ¿Se imaginan si nuestro Dios no fuese santo? ¿Se imaginan si existiera la mínima posibilidad de que Dios pudiera llegar a cometer algún pecado y cometerlo contra nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros estar confiando en un Dios así? Sería terrible. Entonces agradecemos a Dios en nuestras oraciones porque Él es santo, agradecemos porque Él es fiel. Porque se imaginan si Dios no fuese fiel, si Él en algún momento se echara para atrás de las promesas que nos ha dado. Hermanos, seríamos los seres más desdichados del universo porque estaríamos confiando en algo que sería completamente endeble. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es absolutamente fiel, santo, poderoso y todas las otras cosas que hacen a su santidad, la cual es reflejada en su nombre. Miren, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 16. Una hermosa expresión de alabanza a este Dios. Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 23 al 29. Dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza y más temible que todos los demás dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia hay delante de él. Poder y alegría hay en su morada. Tributad a Jehová, familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Es decir, santifiquemos el nombre de nuestro Dios. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Este es nuestro Dios, santo, glorioso, temible, todopoderoso, perfecto. Entonces, el Señor Jesucristo nos
ayuda a orar conforme a la voluntad del Padre. Entonces, después de saber y entender que podemos acercarnos a Dios con la confianza que un hijo tiene delante de su Padre, el Señor nos dice ahora, aparte de que no debemos olvidarnos de honrar su nombre en nuestras oraciones. Y de esta forma vamos a estar orando conforme a su voluntad. Pero sigue avanzando y ahora dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces estamos hablando de que cuando oramos, estamos orando para que venga el reino de Dios. Ahora nosotros, cuando hablamos de la venida del reino de Dios, es un tema muy amplio, muy vasto, pero sencillamente podemos nosotros pensar en que podemos hablar de tres maneras en la venida del reino de Dios. Hay tres aspectos de la venida del reino de Dios. Uno de esos aspectos es el aspecto pasado, o sea, es algo que ya pasó. Cuando el Señor Jesucristo vino, y si quieren vamos yendo a Mateo 12, pero cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él dijo de que su venida implicaba que era el indicio de la llegada del reino de Dios, que éste había llegado a la tierra. Y esto quedó absolutamente demostrado por ese gran poder que Él mostró haciendo sus milagros, cuando Él reprendía a los demonios y estos no podían resistir su autoridad, etc. Mateo 12:28 dice, Jesús dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, allí comenzó Él a manifestar su reino. Ahora podemos hablar también, y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, porque también podemos hablar de un aspecto presente del reino de Dios. Y esto tiene que ver con lo que el Señor está haciendo en este tiempo, al momento que Él está instaurando su reino, ¿en dónde? En el corazón de todos y cada uno de aquellos que aceptan su señorío y que aceptan su salvación en este tiempo presente. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo es que Dios viene a hacer morada en aquellos que aman al Señor, en aquellos que aman a Dios, en aquellos que han puesto su confianza y su fe en el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo de Dios? Y de esta forma el Señor Jesucristo dice, vendremos y haremos morada en todos aquellos que realmente aman la salvación y el señorío del Señor Jesucristo. Y de esta forma el Señor instaura su reino en cada uno de estos corazones en los cuales ahora ha comenzado a reinar y por eso ha comenzado esta transformación gloriosa, esta obra santificadora en la vida de sus hijos y de sus hijas. Entonces, aspecto pasado, aspecto presente, pero también hay un aspecto futuro de la instauración del reino del Señor, del reino de Dios. Y esto es cuando el Señor ya instaure definitivamente su reino y ponga fin a toda forma de pecado y de maldad. Romanos capítulo 11. Pero para que esto suceda, para que el Señor instaure su reino definitivamente, hay algo que tiene que ocurrir. Y lo que tiene que ocurrir
es de que deben entrar en el reino presente la plenitud de los que habrán de ser salvos. Romanos capítulo 11, verso 25 al 26 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, si nosotros anhelamos que venga el reino de Dios, pues entonces debemos orar para que todos los escogidos de Dios acepten el Evangelio. Pero no solamente orar, sino también ponernos de pie y también salir a proclamar el bendito mensaje del Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, para que justamente todos estos que Dios tiene en sus planes redentores de salvar puedan venir a los pies del Señor Jesucristo, porque para esto el Señor envía a su iglesia a que seamos sus testigos hasta lo último de la tierra. La única forma en la que estas personas van a poder rendir sus vidas y sus corazones al Señor Jesucristo es cuando escuchen el mensaje del Evangelio, porque es el único mensaje que tiene poder para traer a las personas a la salvación. Por eso Pablo decía allá en Romanos capítulo 1, verso 6, él decía, pues no me avergüenzo del Evangelio, ¿se acuerdan? Porque es poder de Dios para salvación, tanto de los gentiles como de los judíos. Entonces, de esto se trata, orar conforme a la voluntad de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios mientras estemos aquí en la tierra. Y mientras esto nosotros hagamos, pues entonces vamos a estar haciendo la voluntad de Dios, así haciéndola aquí en la tierra, así también como se hace en el cielo, porque así dice esta parte, ¿no es cierto? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Se acuerdan? Los santos ángeles de Dios, ¿ellos viven haciendo la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Los santos ángeles de Dios no resisten a lo que Dios les manda hacer. Ellos no ponen excusas. Ellos sencillamente, Dios les dice y ellos hacen, y así tiene que ocurrir con nosotros aquí también en la tierra. Entonces la pregunta que surge y que nos conviene hacernos es si mis metas, mis planes, mis anhelos, mis oraciones, si todo esto está de alguna manera conectada con este plan de Dios de extender su reino, o si mi vida e incluso mis oraciones solamente consisten en pedirle a Dios aquellas cosas que sirven para satisfacer mis propios deseos y los de mi familia, y ahí empieza y termina mi relación con Dios. Bueno, la segunda parte es estar fuera de la voluntad de Dios. La primera parte de la pregunta, si la estamos respondiendo y viviendo nuestras vidas, pues entonces de esa forma estamos viviendo y orando conforme a la voluntad de Dios. Por eso ahora continúa el Padre nuestro, el Señor, enseñándonos. ¿Y cuál es la parte que sigue? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, de que el Señor nos enseña a orar también para pedir sencillamente por los alimentos o por todas aquellas cosas que necesitamos para vivir esta vida. Alimentos, ropa, todo lo que necesitemos nosotros. Vamos a estar leyendo Mateo 6 en un instante. Mientras estemos de paso por este mundo, necesitamos cosas para vivir naturalmente. Pero si nosotros entendemos esta petición del pan nuestro de cada día en el contexto de lo que el Señor Jesucristo ya nos viene hablando de lo que es una oración conforme a la voluntad de Dios, en esta oración modelo del Padre Nuestro, nosotros tenemos que saber que aún estas cosas que le pedimos a Dios para vivir cada día de nuestras vidas, estas cosas tienen que estar disponibles también
¿Para qué? Para que los santos y eternos propósitos de Dios sean llevados a cabo en la tierra hasta que Él definitivamente venga a instaurar su reino. Entonces, Señor, si te pido pan, si te pido ropa, si te pido una casa, si te pido un vehículo, si te pido lo que te pida, que sabes que necesito, es no solamente para llevar a cabo mi vida y mis responsabilidades cada día de mi vida, sino que todo eso que me das, quiero conectarlo de alguna manera para ponerlo al servicio de tu causa. ¿De qué manera las cosas con las que me estás bendiciendo yo las puedo poner al servicio de tu causa para la extensión de tu reino? Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Jesús dice: no os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se dan cuenta la conexión? ¿Dios sabe que tenemos necesidades? Por supuesto que sí. ¿Tenemos que angustiarnos por esas cosas? Dice el Señor, no se angustien. Pero ¿saben qué? Fíjense de qué manera todas esas cosas que ustedes saben que necesitan y que Dios sabe que necesita, de qué manera ustedes van a conectarlas con aquellas cosas que tienen que ver con la extensión del reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y cuando esto hagamos, cuando de esta forma vivamos, pues todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, es una promesa contundente de parte del Señor. Continúa el modelo de oración y ahora dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando la oración es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? El Espíritu Santo de Dios va a estar guiándonos a que nuestros corazones estén dispuestos a perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Aquellas personas que nos han hecho algún mal, aquellos que nos han hecho algún tipo de daño, sea físico, sea emocional, sea material, pero el Espíritu Santo de Dios nos guía a perdonar a aquellos que nos han ofendido, porque esto es lo que Dios hizo con nosotros. Fue tal la magnitud de la ofensa de nuestros pecados contra el santo Dios que fue necesario que Él enviara a su propio Hijo para que nosotros podamos encontrar el perdón de Dios por esos pecados que cometimos contra Él. Entonces tenemos que entender cuál es la dimensión, la gravedad de nuestros pecados, los que cometimos contra Dios, que fue necesario que el Santo Hijo de Dios viniera a dar su vida en la cruz por nosotros. Entonces, si yo no estoy dispuesto a perdonar, entonces sencillamente no tengo derecho a orar esta oración. Porque si yo no estoy dispuesto a perdonar, con mi actitud, lo que estoy diciendo es lo contrario que dice esta parte de la oración. Dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Ahora, si yo no estoy dispuesto a perdonar al que me debe, entonces estoy rechazando ¿qué cosa? El perdón de Dios. ¿Se dan cuenta de la gravedad? ¿Se dan cuenta del pecado en el que incurrimos? Y si nosotros no estamos dispuestos ni a perdonar, ni a recibir el perdón de Dios, pues entonces no tengo derecho a orar ni esta parte de la oración, ni lo que estaba antes en el Padre Nuestro, ni lo que vendrá después. No tenemos derecho a presentarnos ante Dios si
nuestros corazones no están en paz con los demás. Colosenses, capítulo 3, verso 12. Al 13. Colosenses 3, 12 y 13. Dice el Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, nos damos cuenta de la tremenda importancia que tiene esta parte de la oración modelo que nos deja el Señor. Toda, por supuesto, es sumamente importante, pero si nosotros estamos enemistados en nuestros corazones, no hemos perdonado a aquellas personas que nos han ofendido, entonces tenemos que entender que quedamos completamente fuera de la voluntad de Dios para presentarnos ante Él en oración. Y no puedo esperar recibir nada de Dios. Estar en paz con los hombres es estar en paz con Dios. Y esto, dice el Señor, también forma parte de aprender a orar conforme a su voluntad. Y termina diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a Santiago, por favor, pero nos hacemos una pregunta. ¿Dios tienta a las personas a hacer lo malo? Porque acá dice la petición: y no nos metas en tentación. Veamos qué dice Santiago capítulo 1, verso 13 al 14. Y Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, cuando decimos no nos metas en tentación, ¿es porque Dios puede tentarnos a hacer lo malo? Pues la respuesta contundentemente es no. Porque ni Dios puede ser tentado por el mal, dice Santiago, ni Él tienta a nadie. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta palabra tentar en este pasaje específicamente, una traducción probable, una traducción mejor, esta palabra tentar también corresponde traducirla como probar o poner a prueba a alguien. Entonces, lo que como nosotros podemos leer este pasaje también, podemos decirlo, y es correcto, es decir: Señor, no nos pongas a prueba. Cuando decimos no nos metas en tentación, es como decirle: Señor, no nos pongas a prueba. Ahora, ¿a prueba de qué? Por lo que dice Santiago, a prueba de nosotros mismos. Porque es en nosotros que está la concupiscencia, es en nosotros que están esas pasiones que nos llevan a caer en tentación. Entonces es como si nosotros dijéramos: Señor, te pido por favor que no dejes que el pecado que mora en nuestras mentes y en nuestros corazones
gobiernen nuestras vidas. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos no nos metas en tentación. No nos pruebes. No permitas que aquellas cosas que están en nosotros tomen control de nuestras vidas, esas cosas que definitivamente no son buenas, esas pasiones que todavía moran en nuestro corazón. Ahora, si Dios permite que los seres humanos seamos asaltados por esas formas de pecado, es para que nosotros podamos entender y para que podamos reconocer que en nuestro corazón todavía hay maldad. Y cuando nosotros vemos esto y reconocemos esto, pues de esta forma, poder aprender a depender de la gracia de Dios, que es infinitamente más poderosa que cualquier pecado que haya en nosotros, y Él nos puede ayudar a poder refrenar esas pasiones que se manifiestan en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón. El resultado es de que nosotros podamos aprender a despreciar ese pecado que todavía hay en nosotros. ¿Se acuerda cómo decía Pablo? No lo busquemos, Romanos capítulo 7, le decía, miserable de mí, porque por un lado, por mi parte, que ha sido regenerada en mi espíritu, anhelo agradar a Dios, quiero agradar y servir a Dios, pero veo otra parte en mis miembros que me lleva y que me ata y que me esclaviza todavía la ley del pecado. Miserable de mí, decía Pablo, porque él reconocía que tenía esta lucha. Pero también después termina diciendo, no concluye allí la reflexión de Pablo, dice, sí, me siento un miserable porque tengo esta lucha dentro mío, pero gracias doy al Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo le había perdonado sus pecados y había impartido esta nueva realidad de vida en su corazón, que era la presencia de su Espíritu Santo, que ahora lo llevaba de victoria en victoria. Por eso, inmediatamente, capítulo 8, verso 1, Pablo dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andamos no en la carne, sino en el Espíritu. Pues entonces, el punto es este, es que nosotros podamos reconocer y aceptar de que todavía hay cosas en nuestro corazón que no sirven y que aprendamos a refugiarnos en su gracia, que aprendamos a buscar de este Dios que es todopoderoso y que Él tiene ese poder para librarnos de cualquier pecado que pueda llegar a asomarse y tocar la puerta de nuestras vidas, pero para esto necesitamos estar en comunión con Él, en oración y dependiendo de la lectura diaria de su palabra. Por supuesto también, cuando le decimos que nos libre del mal, esto incluye también que nos libre de los ataques de Satanás, que siempre está como león rugiente, ¿no es cierto?, esperando que nos equivoquemos para meterse y destruir nuestras vidas. Pues bien, hermanos, la oración es la última señal de las pruebas del Espíritu Santo de Dios que se manifiestan en la vida de los que son hijos de Dios. Hay un deseo muy profundo que se manifiesta en el corazón de aquellos que forman parte del pueblo de Dios, que es producido por el Espíritu Santo de Dios en ellos. Y el deseo de aquellos que genuinamente son de Cristo es de que su nombre, su reino y su voluntad sean honrados en nuestras vidas y en esta vida. Si el Señor nos provee de cosas, es para que las disfrutemos, por supuesto que sí. Pero no solamente eso, no empieza y termina ahí el propósito por el cual nos bendice con bienes. Es para que las disfrutemos, pero también para que le sirvamos a Él por medio de todas esas cosas que Él nos da. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace unos domingos atrás. No somos dueños absolutamente de nada. Sí somos administradores de lo que es de Dios. Nosotros no somos dueños, lo que hacemos es administrar lo que Dios nos ha confiado.
Entonces le pedimos lo que necesitamos y Él es quien decide realmente cuáles cosas nos va a dar. Él sabe mejor que nosotros cuáles son aquellas cosas que nosotros necesitamos y eso nos da gozo. Porque haciendo esto sabemos que estamos orando y viviendo conforme a su voluntad. Entonces, si nosotros oramos de esta forma, aprendemos a orar de esta forma y lo estamos haciendo conforme a su voluntad, podemos concluir nuestro tiempo de oración como concluye el Padre Nuestro allí en Mateo, y cuando el Señor dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta que se trata de Dios? ¿Que no se trata de nosotros? O sea, oren así, dice el Señor. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos. Ok, oren de esta forma, sobre estos principios gloriosos. Pero ¿saben qué? No se trata de nuestro reino. Se trata del reino de Dios, porque tuyo es el reino, Señor. Entonces, todo lo que te pido desde mis oraciones es para que tu reino siga siendo expandido sobre la tierra. Se trata de tu reino, no del mío. Por eso me acerco a vos, Señor, en oración. Tuyo es el reino y el poder. Señor, no se trata de mi poder. Yo no tengo poder para dar un solo paso, pero dependo de tu poder infinito para poder vivir para las tareas y las cosas de tu reino. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. ¿Y de quién es la gloria por todos los siglos? Del Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Señor, se trata de tu gloria, de tu nombre, no de mi nombre, ni de mi persona, ni de mi gloria, ni de mi pequeño mundo. Se trata de tu gloria. Entonces, Señor, te pido todas estas cosas, te alabo, te bendigo, te agradezco, te pido, ayúdame a perdonar, etcétera, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y con esas perspectivas eternas, presentes, pero eternas, con esa motivación oran nuestros corazones. Si no, hermanos, no esperemos recibir absolutamente nada de parte de Dios. ¿Se acuerdan que dice Santiago? Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. Porque pedís para gastar en vuestros deleites solamente. Porque en sus oraciones Dios no está involucrado para nada. Por eso no podemos salir de la ruedita del hámster. ¿Se acuerdan que todo el tiempo da vueltita, da vuelta y no va a ningún lado el hámster? Bueno, así está muchas veces la vida de los hijos de Dios, y Dios está esperando que alineemos nuestra vida, nuestras oraciones, nuestros propósitos a sus propósitos, y allí vamos a despegar y vamos a comenzar a experimentar la bendición de Dios y la verdadera vida cristiana. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios aman esta verdad, enseñan esta verdad y tienen una vida de oración conforme a esta verdad. Quienes no enseñan esta verdad o practican lo contrario a la verdad de Dios son falsos maestros, son falsos profetas, y es muy posible que también sean falsos hijos de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Señor, te damos gracias una vez más por habernos permitido llegar hasta aquí. Te damos gracias, Señor, una vez más porque leemos esta última señal y, Señor, cuán gloriosa es.
Primero, porque es una manifestación innegable de la obra de tu Espíritu Santo en aquellos que realmente son tuyos. Y después por esta promesa tan, pero tan inconmensurable que posee, Señor. Sabemos de que vos nos oís. Sabemos de que cualquier cosa que te pidamos que sea conforme a tu voluntad, dice Juan que debemos estar convencidos de que ya tenemos lo que te hemos pedido. Oh Señor, ayúdanos a orar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones estén consumidos por la causa de la extensión de tu reino. Ayúdanos a que nuestros corazones sean unos apasionados de tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser investidos de tu poder, del poder de lo alto, para poder vivir conforme a tu santa, bendita y gloriosa voluntad, la cual es agradable y es perfecta y trae gozo, bendición y paz a nuestra vida y gloria a tu santo y eterno nombre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.